Buen día, ¿te oye bien? Buen día, Laura. ¿Cómo andás? ¿Te puedo hacer una Buen día. consulta? ¿Sí? Usted vio que Verónica nos juntó unos ejercicios en la diapositiva de acciones posesorias. Este, Ay, no le oí casi. que Si me Verónica puede nos... repetir. Sí, Hay unos ejercicios en una diapositiva, sí, de acciones posesorias. sí. Y el ejercicio 5 me complicó un poco, porque no sé si ya vio los ejercicios, pero mi duda es qué pasa cuando ninguno de los dos poseedores obtuvo el derecho de posesión y se despojan mutuamente. Este, y el otro no puede probar que lo despojó, porque viste que el 663 creo que dice que Sí, tiene que probar que era poseedor al momento del despojo. Por ejemplo, sí, que queda el bien queda desocupado por un mes. Por ejemplo, tú te vas a trabajar, yo qué sé, 3 meses afuera y yo entro cuando vos no estás. En sí. ese caso, vos no vas a poder probar que eras poseedora cuando yo Pero era el entre. anterior poseedor. No, no sé bien el caso. Igual las soluciones se las vamos a enviar, supongo, esta semana. Pero, por ejemplo, no sé si ese era el caso. Yo estoy poseyendo un bien, injusto título ni buena fe. Me voy un mes, 2 meses, un fin de semana, y aprovechando mi ausencia, otra persona ocupa el bien, es decir, me despoja. Cuando yo regreso, le puedo iniciar, siempre que ese que me despojó no cumpla el año de posesión, yo le puedo iniciar una acción posesoria recuperatoria porque yo tengo respecto de él la calidad de anterior poseedor. Yo fui el despojado. ¿Entiende? No sé si ese es el Sí, caso. sí, es así. En el ejemplo, ¿Sí? la persona que está en el bien no obtuvo el derecho de posesión. Claro, el que está ahora, el que me despojó, suponiendo que fuera yo la que poseía el bien, el que me despojó no hace un año que está. No, Por lo y vos tanto, el tampoco. despojado, En el ejercicio, siempre que el despojante no cumpla el año de posesión, le puede iniciar una acción posesoria recuperatoria. Ahora, si el que me despojó logra estar con todas las condiciones que marca la ley durante un año completo, se acuerdan que adquiere el derecho de posesión y se excusa de responder sobre esta. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue el que fue despojado no le puede iniciar la acción posesoria recuperatoria, porque si se la inicia, el actual poseedor le va a decir que él adquirió el derecho de posesión y por lo tanto es el que va a ser protegido y va a triunfar en el juicio, ¿no? No sé si era ese el caso. sí, es parecido. Ya, igual El ejercicio, lo voy a mirar y le voy a decir a Verónica que les mande las soluciones en el fin de semana, porque ustedes tienen el parcial el jueves próximo. sí, es así. Ninguno de los dos llega al año, no importa. El despojado tampoco llega al año, no No, importa. no llega al año. En el Importa ejercicio no porque llega. recuerden que la protección posesoria se le da tanto al poseedor de un año como al poseedor de un día. ¿Mm? Si ninguno de los dos tiene el año, se protege al despojado frente al despojante. Ahora, si el despojante cumple el año, ahí se protege al que adquiere el derecho de posesión. Sí, mi duda era ¿Quedó?
cómo prueba el despojado porque viste que él tiene que probar que era poseedor por el Sí, tenés 600. que probar el tiempo. Bueno, la prueba puede ser prueba documental, prueba testimonial. ¿Mm? Buen día, Maximiliano. Buen día, ¿cómo estás? Se admiten todos los medios de prueba. Quedó igual las Sí, sí, soluciones quedó. las van a tener, Muchas ¿sí? gracias. Y no sé si Verónica les dijo que el martes próximo tenemos clase también. ¿Les dijo? Sí, aunque en teoría hoy sería la última clase, como nos quedan temas por ver, el martes terminaríamos dando la última clase y el jueves sería el parcial, ¿sí? Bien, bueno, entonces vamos a arrancar que ya estamos en la hora. Voy a intentar compartir con ustedes las diapositivas, a ver si no hago lío. Hola, Recuerden que Laura. al compartir me quedo sin chat o casi no lo veo, así que Tengo, hacer la consulta de tengo habilitación. una consulta para hacerte, Laura. ¿Sí? ¿Me escuchás? ¿O no se me escucha? A ver, por Tengo una, favor, que hay micrófonos. No ¿Se veo me quién, escucha? pero hay micrófonos. ¿Sí? Tengo una pregunta para hacerte de acciones posesorias de la clase pasada y después leyendo a Ramírez. Sí. Son tres. La primera es, ¿qué significa mejor título cuando en el código habla de la acción publiciana? Sí. Después, Mejor derecho, sí. ¿pero qué implica mejor derecho? Por ejemplo, tener más tiempo implica tener más derecho. Por ejemplo, No está vinculado al tiempo, sino a la causa que determinó que yo poseyera el bien. Por ejemplo, ustedes vieron la acción reivindicatoria, ¿sí? Sí. Bueno, en la acción reivindicatoria lo que hay que probar es la propiedad, ¿sí? Y triunfa en el juicio reivindicatorio el propietario. Pero para ello el propietario tiene que probar y demostrar que es propietario. Y ustedes vieron que para demostrar o probar que se es propietario, supónganse que Maximiliano me vendió un terreno en la playa, hicimos la escritura de compraventa, ¿sí? Yo le pagué y él me dio la posesión del bien, ¿sí? La hicimos hace 5 años. Si yo presento al juzgado para acreditar que soy propietario, porque quiero reivindicar, porque hay un tercero que está poseyendo el bien, la única forma que yo propietario tengo de recuperar la posesión perdida frente al poseedor es demostrando que yo soy el propietario, porque la posesión la perdí. Ahora, no basta con que yo presente esa escritura de compraventa por la cual Maximiliano me vendió, porque eso simplemente acredita o prueba que yo se lo compré a Maximiliano. Yo tendría que demostrar que Maximiliano era el propietario. ¿Se acuerdan que nadie puede transferir derechos que no tiene? ¿Y cómo sabemos si Maximiliano era el propietario, el verdadero propietario, y por lo tanto me podía vender a mí? Bueno, habrá que ver cómo hubo ese bien Maximiliano. Tendremos que ver en virtud de qué título y de qué modo hubo el bien. Supónganse que él lo hubo por sucesión de un tío. Bueno, tendremos que ver la sucesión, tendremos que ver el título en virtud del cual adquirió el tío, y así en esa cadena de transmisiones nos tenemos que remontar en el tiempo hacia atrás, por lo menos durante 30 años, porque si el que fue último titular hace 30 años no era el propietario, por el instituto que vamos a ver hoy de la prescripción quedó saneado. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre quien tiene un título de compraventa, por ejemplo, u otro hábil para transferir el dominio, es el propietario. ¿Por qué? Porque en esa cadena de transmisiones anteriores pudo haber vicios, pudo haber errores que de alguna manera invalidaron el título. Entonces,
este reivindicante puede no llegar a demostrar que es el verdadero propietario, porque presentando el último título no basta, tiene que acreditar que aquel a quien él le compró, y así sucesivamente, 30 años para atrás, todos eran propietarios y los títulos no adolecían de ningún vicio. Si eso es así, acredita la propiedad y ganan el juicio reivindicatorio. Pero puede ser que su documentación adolezca de algún vicio, de algún defecto, y por lo tanto no puede acreditar que es el propietario, pero obviamente tiene mejor derecho que el poseedor, que es un usurpador. Entonces, ¿cómo recuperará la posesión? Iniciando la acción publiciana o reivindicatoria menor, que lo coloca en mejor posición frente al usurpador. No es lo mismo el usurpador ante el derecho, que carece de buena fe y de justo título, que aquel que cree que es el propietario, porque compró, hizo la escritura, fue al escribano, pagó, inscribió en el registro, pero se encuentra con que, estudiando la documentación 30 años hacia atrás, y después vamos a ver por qué 30 años, hay vicios o defectos que hacen que él hoy no pueda decir que es el propietario, pero sí que tiene mejor derecho que el usurpador para poseer el bien. Por eso iniciaría la publicidad. ¿Sí? Y tener derecho de posesión frente a un simple poseedor, ¿implica tener mejor título también? Sí. ¿Sí? Mejor derecho, el poseedor de un año triunfa ante el poseedor de menos de un año. O sea que, entonces, relacionando esto con otra pregunta que me surgió, Sí. ¿qué diferencia hay entre la publiciana y la recuperatoria? Y entonces, ¿cuándo me conviene más interponer una publiciana o una recuperatoria? Porque la publiciana debería probar el mejor título también. Si solo soy poseedor y perdí la posesión, en el ejemplo que veíamos hoy, no me queda otra que iniciar una acción posesoria recuperatoria. Porque yo soy un usurpador. ¿Qué título puedo alegar? Simplemente puedo alegar la situación de hecho de que yo era el inmediato anterior poseedor o que era el poseedor despojado. Claro, un simple poseedor ahí. Si estoy discutiendo la posesión con alguien que tiene el derecho de posesión, pero yo tengo mejor derecho, por esto que les dije, no puedo demostrar la propiedad, pero puedo demostrar un mejor derecho, le inicio la publiciana y triunfo ante el poseedor anual. Bien, eso lo entendí. Un juego de cartas, a ver qué cartas tengo. Claro, claro. El poseedor de un día me va a ganar en un juicio en el que se disputa la posesión el poseedor de un año. Si el poseedor de un día me va a ganar en un juicio en el que se disputa la posesión aquel a quien yo despojé. Ahora, bien, si tengo que litigar contra un poseedor anual y yo creía que era el propietario, pero resulta que mi documentación adolece de vicios, de forma tal que yo no puedo probar que soy el propietario, pero tengo mejor derecho, triunfo frente a aquel. ¿Sí? Claro, entiendo. Y última pregunta. Que Ramírez da una explicación, pero no es una explicación de derecho la que da. La pregunta es la siguiente: ¿por qué se dice que el derecho protege siempre más al despojado que al despojante? Porque en realidad la finalidad de la protección posesoria es un poco mantener la paz. Imagínense que si protegiera al despojante, el que usa de la fuerza o de la violencia se vería protegido por el derecho ante aquel que tuvo que dejar de poseer porque otro le echó para afuera. Claro, saldríamos a despojar a todo el mundo. Claro, saldríamos todos a despojar, ¿no? Yo de repente veo ahora que en el terreno de al lado hay uno que está ocupando, bueno, yo lo dejo que lo limpie, lo dejo que lo cerque, y después agarro y lo despojo. Y me quedo con el terreno limpio y cercado. Claro. Entonces, me despoja a mí, sería una especie de justicia por propia mano. Entonces, el derecho tiende a proteger una situación de hecho. Bueno, aquel que poseyó va a estar amparado frente al que lo despoja. Bien, entendí. Sí, bueno, que lo despoja cumple el año de posesión
y el otro pierde la posibilidad de recuperar. Bien, gracias, Laura. Bueno, de nada. Bueno, volviendo al tema entonces, quedó claro que el martes tiene clase. Lo que vamos a ver ahora es justamente un tema que está muy vinculado a este de la posesión y que les puede ayudar a aclarar alguna duda, que es el de la prescripción. Yo preferí dar prescripción ahora que ustedes vienen de dar posesión, porque en realidad la prescripción es un instituto del derecho, la prescripción adquisitiva, que me permite adquirir un derecho que antes no tenía, por ejemplo el derecho de propiedad, mediante la posesión que ustedes han estudiado en la clase pasada, continuada en el tiempo. Bueno, y ahí dependerá cuánto tiempo tendré que poseer en las condiciones que señala la ley para adquirir la propiedad u otro derecho real, si se trata de bien mueble o inmueble o si hay justo título y buena fe. Ustedes para el parcial recuerdan que tienen todo el programa, o sea que van, salvo que Verónica hubiera dispuesto a sacar algún tema que no hablé con ella, en principio va todo lo que fue para el primer parcial, todo lo que fue para el segundo, y se agregaría para este tercero posesión, acciones posesorias, reivindicación, prescripción, que es lo que vamos a dar hoy, y el martes tradición. O sea que agregarían posesión, acciones posesorias, reivindicación, prescripción y tradición. No lo sé realmente, eso hay que hablarlo con Verónica. Eso hay que hablarlo con Verónica. Otro parcial, y bueno, ustedes tendrían que haber, ¿se acuerdan que cuando fijamos la fecha del parcial, vimos que defendieran la fecha, y que si el otro pretendía poner un parcial ese mismo día, ustedes podían defender a aquel que lo fijó primero. Entiendo que es complicado, pero no creo que cambie la condición, pero hay que preguntárselo. Bueno, entonces, vamos a ver si puedo compartir con esa aclaración hecha del chat, y váyanse ubicando en el 1188 del Código Civil, que comienza con la prescripción y su generalidad. Entonces vamos a ver cómo, es que ya ni veo cómo comparto, qué horror. Acá. Compartir. ¿Qué pasó? Mira que no voy a poder. Acá. Se han cambiado. No se ve nada, ¿no? Yo no encuentro las cosas. Ahora creo que va. A ver. ¿Se ve ahora? Bárbaro. Bien. Entonces vamos con prescripción adquisitiva. Decíamos hoy que la prescripción es un instituto del derecho que me permite adquirir un derecho que antes no tenía, por ejemplo, el derecho de dominio o propiedad, mediante la posesión continuada en el tiempo. Y esa posesión debe reunir los requisitos que ustedes ya estuvieron viendo en clases anteriores. Esta variedad se conoce con el nombre de prescripción adquisitiva, pero que es la que vamos a ver hoy. Pero existe también la llamada prescripción exclusiva. En el 1188 del Código Civil tienen definidas las dos, que es el instituto del derecho en virtud del cual también por el simple transcurso del tiempo se pierde
un derecho o la acción para reclamar. ¿Sí? Nosotros vamos a ver hoy solo la que me permite adquirir. ¿Qué finalidad tiene la prescripción adquisitiva? Porque algunos han dicho, bueno, es injusto, va contra la moral, que el verdadero propietario pierda el derecho de propiedad, por ejemplo, sobre ese bien inmueble del que hablábamos, que fue ocupado o poseído por alguien que no tiene ni justo título ni buena fe, es decir, es un poseedor de mala fe. Comienza a poseer sabiendo que no es suyo, pero con toda la intención y el ánimo de convertirse en propietario mediante este instituto de la prescripción adquisitiva. Si lo miramos desde ese punto, bueno, podemos decir esto no es ético, no es moral, no correspondería. Sin embargo, existen muchos fundamentos para justificar la existencia de la prescripción adquisitiva. Además, es un instituto del derecho que existe en todas partes del mundo. Uno de estos, el artículo que define la prescripción en general es el 1188, que les define a la prescripción como un modo de adquirir o de extinguir derechos ajenos. Nosotros vamos a ver solo la prescripción adquisitiva. Entonces algunos dicen, bueno, esto de la prescripción es para dar estabilidad y seguridad a los derechos, lo que decíamos hoy para garantizar al pacífico poseedor de derechos la seguridad de los mismos, y sobre todo para facilitar la prueba de la propiedad. Esto que decíamos hoy, en el juicio reivindicatorio, el propietario que quiere recuperar la posesión que perdió de ese bien inmueble en manos de un usurpador, tiene que demostrar que es el propietario. Y ya vimos que para demostrar que es el propietario, no basta con presentar la escritura de compraventa, por ejemplo, por la cual yo le compré, en el ejemplo que habíamos manejado a Maximiliano el terreno en la playa, sino que debemos de acreditar que todos los que de alguna manera fueron transmitiendo el bien, el que le transmitió el bien a Maximiliano, el que le transmitió la propiedad del bien, el que le vendió a Maximiliano, y así sucesivamente, tenían la calidad de propietarios, porque nadie puede transferir derechos que no tiene. Entonces, si en esa cadena de transmisión todos eran propietarios, puedo concluir que yo, que le compré a él hace 5 años, soy propietaria. Pero a veces esa prueba debía remontarse, si no existiera la prescripción adquisitiva, debía remontarse a la época en la que ese terreno salió del dominio de la corona española o del Estado uruguayo. Imagínense, ¿a qué fechas me tendría que ir yo para acreditar la propiedad? Por eso es que aparece la prescripción para facilitar la prueba de la propiedad. ¿Por qué? Porque sí, durante 30 años yo puedo acreditar esas transmisiones de dominio. Si todas son regulares, bueno, acredité la propiedad. Pero si no lo son, si hubo algún vicio en la titulación, igual me convertí en propietaria por el instituto de la prescripción adquisitiva. Porque si yo puedo justificar que tuve 30 años justamente con estos documentos, y bueno, no habrá sido por la compraventa que me convertí en propietaria, sino que vino en mi defensa el Instituto de la Prescripción Adquisitiva, el que facilita la prueba de la propiedad. Si no, yo tendría que ir a probar desde la salida fiscal o municipal o desde que el bien salió de la corona española o del Estado uruguayo hasta que llegó a mí, que todos eran propietarios. Entonces, por eso es que la documentación para acreditar la propiedad se estudia, si se trata de bienes inmuebles, durante 30 años. Porque, bueno, porque si hubo transmisiones registradas durante 30 años, facilitó la prueba de la propiedad, porque, bueno, porque si hubo algún problema documental, quedó subsanado, porque podemos decir que lo adquirí por prescripción.
Y hay argumentos también a favor de la prescripción adquisitiva que ya no son de índole jurídico, sino que son más bien de índole económico. Dice, bueno, aquel propietario que se despreocupa de lo que es suyo, imagínense, tienen que pasar 30 años para que un poseedor de mala fe adquiera la propiedad por prescripción. En 30 años el propietario se pudo haber ocupado de lo que era suyo. Entonces dicen, bueno, si el verdadero propietario no se preocupa de lo que le pertenece, en el caso de un bien inmueble 30 años, obviamente no está cumpliendo con la finalidad o con la función social que la propiedad tiene. ¿Recuerdan? Que por ley de ordenamiento territorial, la propiedad de los bienes inmuebles no solo cumple una función individual, sino también una función social. Y justo es que aquel que se preocupó del bien, que pagó los tributos, que lo mantuvo limpio, que le sacó un beneficio, se le reconozca el derecho y que pierda el derecho a aquel propietario que en alguna medida se despreocupó o hizo un abandono de lo que no, de lo que le pertenecía y que estaba demostrando que no le interesaba. ¿Sí? Bueno, en cuanto a generalidades de la prescripción, nosotros vamos o hemos hablado de una prescripción extraordinaria, esta, de 30 años de posesión. Esta prescripción extraordinaria también se le llama larga, porque es necesario para adquirir el derecho de propiedad sobre un bien inmueble, poseer durante 30 años. Pero también existen prescripciones cortas u ordinarias de menos años, de 10 y de 20. ¿Y cuándo se acortará el plazo para prescribir? Cuando el que posee tiene justo título y buena fe, que es lo que vamos a ver al final de esta clase. Esto es una introducción, ¿no? Hay prescripciones cortas de 10 y 20 años que reclaman posesión más justo título más buena fe, y hay posesión larga o extraordinaria de 30 años que no reclama más que la posesión continuada en el tiempo, pero no se exige ni justo título ni buena fe. En cuanto a su naturaleza, no, pues sí, tiene razón que no lo actualicé con la ley de urgente consideración. Disculpe. ¿Sí? En cuanto, eso lo ajustamos ahora. Ayer terminé a último momento esto y me quedan algunos ajustes por hacer. Lo acomodamos. Muy bien. ¿Cómo es su nombre que nos habló? Que le vamos a poner nota por estar tan atento. La extraordinaria, sí, la larga. La corta sigue igual. La ordinaria o abreviada. Porque reclama justo título y buena fe, reclama otras cosas. Y la extraordinaria 30. Ahora 20. Y tenemos una prescripción aún más corta, ya que estamos en los plazos, que es la que establece la Ley de Ordenamiento Territorial en el artículo 65. La Ley de Ordenamiento Territorial es la 18.308. 18.308, Ley de Ordenamiento Territorial, LOT, que también se le llama prescripción colectiva. Esto es ahora una introducción, vamos a ir viendo después en detalle cada una de ellas. Es un modo de adquirir, es un modo de adquirir cosas singulares, pero no se puede adquirir mediante la prescripción una universalidad, por ejemplo, de derechos, por ejemplo, una herencia. Yo podría adquirir cosas individuales, podría adquirir una casa, un auto, por este instituto, pero no puedo adquirir una universalidad de derechos, una herencia, por ejemplo. ¿Se acuerdan las diferencias entre las universitas facti, universalidades de hecho, y las universalidades de derecho, como es el patrimonio todo de una persona? Yo no lo puedo adquirir por prescripción, ni tampoco una sucesión o herencia. Y en cuanto a si es un modo de adquirir originario o derivado, bueno, ustedes todavía no vieron modo de adquirirlo, vamos a ver el martes. Lo que exige cada prescripción, no se preocupen porque ahora vamos a ver una por una.
Estamos recién en la introducción al instituto de la prescripción. ¿Sí? Recién estamos viendo qué características tiene la prescripción adquisitiva en su generalidad. Y dijimos que un modo de adquirir, que es lo que estamos viendo ahora. Singular, porque mediante la prescripción yo solo puedo adquirir la propiedad u otros derechos reales, que vamos a ver cuáles se pueden adquirir por prescripción, de cosas singulares, pero no puedo adquirir por prescripción universalidades de derecho, como sería el patrimonio todo de una persona o una institución. ¿Qué diferencia hay entre modos originarios y derivados? Bueno, la prescripción, antes que nada, es un modo originario. Cuando es derivado, el derecho que yo adquiero depende de otro que me transmite ese derecho. Y es en razón de esa transmisión que ese derecho pasa del transmitente al adquirente. Por ejemplo, si Maximiliano me vendió el terreno que era propiedad de él en la playa. Hicimos la compraventa, pero dijimos también que me entregó la posesión del bien, mediante el modo que se llama tradición. Bueno, yo hube ese derecho a través de la tradición porque él me transmitió ese derecho. Lo recibí del vendedor, que a su vez era el propietario. Mi derecho dependió de la transmisión que me hizo el transmitente, que en este caso era el vendedor. En el modo originario, yo no tengo transmisión de derecho ninguno, porque justamente yo estoy yendo contra el derecho, quien está usucapiendo. Me olvidé de decirles que a la prescripción adquisitiva también se le llama usucapión. ¿Sí? Entonces, quien está usucapiendo, quien está adquiriendo el derecho de propiedad mediante la prescripción, no es un sucesor del propietario, como sería yo en el caso de que Maximiliano me hubiera vendido el terreno que era de su propiedad en el balneario. No adquiere el adquirente por prescripción del propietario, sino que justamente va contra los derechos del propietario. El adquirente no debe probar que recibió del propietario, sino que justamente tiene que probar que ha poseído con las condiciones que marca la ley. Por eso es un modo originario, no deriva su derecho de ningún otro. Entonces, en cuanto a estas generalidades, la prescripción es un modo de adquirir singular de cosas determinadas y es un modo de adquirir originario, porque yo no recibo ese derecho de ningún otro. Bueno, esto de que es un modo de adquirir singular ya lo vimos, porque permite la adquisición, bueno, de una o más especies determinadas, eso lo habíamos visto. Bueno, ámbito de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos que ver qué derechos se pueden adquirir por prescripción adquisitiva y sobre qué cosas se puede ejercer la posesión y por lo tanto se pueden adquirir estos derechos. Bueno, solo las cosas susceptibles de posesión pueden ser adquiridas por prescripción. Vamos a ver que por su naturaleza hay cosas que no pueden ser poseídas, por ejemplo el aire o la luz, o los ríos o arroyos. Solo los derechos que se ejercen a través de la posesión se pueden adquirir por prescripción, porque la prescripción reclama la posesión con otros requisitos. En cuanto a los derechos que se pueden adquirir por prescripción, no es solamente el dominio o propiedad, sino que se pueden adquirir, ¿se acuerdan en la clasificación? Los derechos de goce o derechos reales de goce en cosa ajena, como el usufructo, el uso, la habitación, la superficie. Y en cuanto a las servidumbres que pueden adquirir por prescripción, recuerdan, con la única excepción de que no pueden adquirirse por prescripción las que no sean continuas y aparentes a la vez. Esto creo que estaba en el 633 del Código Civil, ¿se acuerdan?
de aquella clasificación, si la servidumbre no es continua y aparente a la vez, no se puede adquirir por prescripción, excepto esa excepción, todas las demás sí. No se pueden adquirir por prescripción los derechos reales de garantía, como la prenda o la hipoteca, ni los derechos reales de adquisición, como el derecho del promitente comprador. Tampoco se puede aplicar la prescripción adquisitiva a los derechos personales. A los derechos personales se le aplica la prescripción extintiva. Lo de las servidumbres, sí. Dijimos, ¿se acuerdan? Que se pueden adquirir por prescripción no solo el dominio, sino también los llamados desmembramientos del dominio. Los derechos reales de goce en cosa ajena. ¿Cuáles eran? El usufructo se puede, el uso, la habitación, la superficie, y las servidumbres también se pueden adquirir por prescripción, menos las que no son continuas y aparentes a la vez. ¿Se acuerdan? Una servidumbre que no sea continua y aparente a la vez, 633 del Código Civil, no se puede adquirir por prescripción. ¿Por qué? Bueno, porque hay una disposición expresa que prohíbe su adquisición por prescripción si no cumplen estas dos condiciones simultáneamente. Eso lo vimos cuando vimos servidumbre, ¿se acuerdan? ¿Quedó claro? Bien. ¿Sobre qué cosas? Ya vimos sobre qué derecho. Ahora, ¿sobre qué cosas no se puede usucapir? Es decir, ¿qué cosas son de imposible usucapión? Bueno, vimos. Hay cosas que por su naturaleza no están en el comercio de los hombres y no se pueden adquirir por prescripción: el aire, la luz del sol, y el agua de los océanos. Las res extra comercium, ¿se acuerdan? Los bienes nacionales de uso público, que cuando vimos su régimen jurídico dijimos que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La imprescriptibilidad de los bienes nacionales de uso público está establecida a texto expreso. Bueno, no se pueden adquirir, obviamente, los derechos de la personalidad, ni los derechos de autor, que son una emanación también de la personalidad. El derecho a heredar a una persona, ya sea por ley o por testamento, tampoco podré adquirir por prescripción los bienes que una persona heredó uno a uno, pero no el derecho a heredar a otra persona. Las minas, los yacimientos mineros, lo establece el Código de Minería, y obviamente, por una razón obvia, las cosas robadas no pueden ser prescritas por el autor del robo, el cómplice o el encubridor. ¿Sí? Si yo compro una cosa en una feria, en esas en las que se suele vender cosas robadas, el propietario puede reivindicar la cosa en manos del comprador, pero le debe de pagar el precio que ese comprador pagó por esa cosa, que sabemos que además siempre es mucho más bajo de su precio real. Pero el autor del delito, o el cómplice o el encubridor, no pueden alegar la prescripción, justamente, bueno, porque son autores de este delito. Está establecido en el 1214, inciso tercero del Código Civil. Hasta acá va quedando claro. Vimos entonces las generalidades, qué derechos se pueden prescribir, sobre qué cosas no se puede usucapir. ¿Quedó claro? Así seguimos. ¿Sí? Bien. ¿Quiénes pueden usucapir? Bueno, en principio, todas las personas físicas o morales, jurídicas, pueden adquirir por prescripción. ¿Qué condiciones debe de tener esta persona? Sobre todo física, porque la jurídica ya sabemos las condiciones que existe como tal, puede usucapir. ¿Qué condiciones tiene que tener esta persona que va a adquirir por este modo que se llama usucapir?
Bueno, y aquí sí las condiciones reclamadas en la persona para poder usucapir dependen del tipo de usucapión o prescripción de la que estamos hablando. ¿No se escucha, perdón? A ver, ¿se oye o no? ¿Ahora? A ver si me pueden decir, ahora sí, porque yo no tenía ningún aviso. Reitero, ¿qué condiciones se reclaman en la persona que va a usucapir? La primera condición, bueno, tenemos que ver si se trata de una prescripción corta o de una prescripción larga o extraordinaria. Si se trata de una prescripción larga, la capacidad que se requiere para el que prescribe es la capacidad para poder poseer el título de dueño. Alguien no podría alegar, por ejemplo, una posesión que inició su posesión cuando era menor de edad, por ejemplo, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también. Si se trata de una posesión corta o abreviada, que reclama, además de la posesión, el justo título y la buena fe, que después vamos a ver en qué consiste, se requiere no solo la capacidad para poseer, sino la capacidad necesaria para adquirir por el título de que se trata. Por ejemplo, si el título que yo alego es un testamento, bueno, tendré que tener la capacidad para adquirir por testamento, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa con la usucapión del comunero? ¿Quién era el comunero? ¿Se acuerdan? El comunero es lo mismo que decir copropietario. ¿Y quién es el copropietario? ¿Se oye? La copropiedad, a ver, que creo que fue para el parcial el otro, ¿no? El que tiene el derecho de dominar, ahí está, Hablamos de copropiedad o comunidad, comuneros o copropietarios, cuando dos o más personas, ¿se acuerdan? Perfecto. Tienen idénticos derechos, por ejemplo, el derecho de propiedad sobre un único bien. ¿Sí? Bueno, se entiende que el comunero o el copropietario posee en representación de todos los demás. A ver que el último chat no vi que pusieron, como que pusieron allí, perdón. Lo último que pusieron, si alguien me dice, no sé si era una pregunta o una afirmación. Reitérelo o alguien lo lea. Ah, era una afirmación, pero para ver si estaba bien o mal. Perdón, porque si no a veces pueden quedar como es los cooperativas por ayuda. Bueno, el sistema cooperativo tienen algunos otros derechos un poco diferentes, ¿no? En cuanto a la copropiedad. Pero lo que tienen que tener en cuenta que si uno de los copropietarios posee, con las condiciones que reclama la ley, esa posesión son copropietarios, ¿sí? Porque a veces les dan un derecho de uso en las cooperativas, al punto que, por ejemplo, no pueden vender. Si uno fuera copropietario, puede vender la cuota parte que le pertenece en la copropiedad. Y no en todas las cooperativas les reconocen ese derecho. Generalmente son derechos de uso y goce. Y cuando, bueno, dejan la cooperativa, es la propietaria, la cooperativa misma, y las personas tienen derecho de uso y goce exclusivo sobre una unidad habitacional, por eso no son en sí copropietarios. Bueno, pero la usucapión realizada por uno de los copropietarios aprovecha a los demás, porque se entiende que fue hecha en representación de los otros. Vimos quiénes podían usucapir. Ahora, en perjuicio de quienes corre la usucapión, ¿no? Porque por un lado tenemos aquel que pretende adquirir el derecho de propiedad u otro derecho real mediante este instituto, pero por el otro lado tenemos a algún propietario
que se va a ver perjudicado cuando se consume o se cumpla el tiempo necesario de la usucapión, porque ese va a perder su derecho. Entonces, ¿contra quiénes corre la usucapión? Bueno, en perjuicio corre contra todos que no estén expresamente exceptuados por la ley. Pero se suspende la prescripción si el propietario del bien que está siendo usucapido por otro, o poseído por otro, mejor dicho, con ánimo de adquirirlo por prescripción, es un incapaz que está sometido a institutos de protección, como ustedes vieron en el semestre pasado, que puede ser la tutela, la curatela o la patria potestad. Y de la herencia yacente, en tanto no se le nombre a esta un curador de bien. La herencia no se puede, la herencia yacente, ¿saben la que es? Cuando hablamos de herencia yacente, ¿no? Bueno, ustedes saben que se puede heredar por ley, ¿sí? Y la ley establece un orden de llamamiento. Dice, bueno, una persona fallece dejando hijos, sean estos legítimos o naturales, los hijos son los primeros en ser llamados, por eso se llama del primer orden, y se llevan toda la herencia. Pero si la persona que fallece no tenía hijos o nietos, que quedan en el lugar de los hijos, ese va el segundo orden de llamamiento, que es el cónyuge, si lo tiene, el concubino si lo tiene, y los padres o ascendientes de grado más próximo, si es que están vivos. Si ninguna de estas clases está, porque no hay cónyuge, los padres han fallecido y no tiene concubino, se va al tercer orden de llamamiento. Y así hasta agotar toda la escala de parentesco. Si no hay nadie llamado a heredar por la ley, la herencia se declara yacente. Y el último en heredar, quien hereda cuando no hay ninguno de los parientes llamados por ley, es el Estado. El Estado. Y la herencia se llama yacente. El Estado es el último que hereda. Y se le nombra a esta herencia, ¿se acuerdan por el 458 del Código Civil? Un curador de bien. En tanto, bueno, no se haga el trámite y haya medidas que adoptar. En tanto no se haga la designación en la yacencia del curador de bienes, que es el que va a tomar las medidas más urgentes para conservar los bienes dejados por esa persona fallecida, en herederos, no se puede adquirir por prescripción o no comienza el plazo de prescripción respecto de alguno de los bienes que integre esa sucesión. ¿Sí? O sea que hay una suspensión de los plazos si la prescripción corre contra alguna persona incapaz, que esté sometida a alguno de estos institutos de representación, o si se trata de un bien que integra una herencia yacente. ¿Se puede renunciar a la prescripción ya consumada? Bueno, en realidad hay una prohibición de renunciar a la prescripción si yo no puedo enajenar. Porque aquí hay un problema fundamental que es el de la protección de los acreedores del renunciante, que se pueden ver perjudicados, ¿sí? Porque si yo adquirí por prescripción la propiedad de un bien inmueble, ingresa a mi patrimonio el derecho de propiedad sobre ese bien inmueble que tiene valor. Y yo renuncio a la prescripción, en principio estaría perjudicando, si tengo acreedores a los que no les he pagado, estaría perjudicando a esos acreedores que verían disminuidas sus posibilidades de cobrar. Por eso es que a los acreedores se les reconoce, bueno, acciones tendientes a impedir que esto suceda, como por ejemplo la acción pauliana, que ustedes verán en el 1296. Claro, pero por eso yo, si renuncio, es como si repudio una herencia, ¿se acuerdan? Si yo repudio la herencia porque tengo acreedores que no pagué, los acreedores se ven perjudicados porque los bienes de esa herencia no ingresan en mi patrimonio y ellos no cobran. Lo mismo sucede acá. Si yo
renuncia a la prescripción, que es un acto unilateral y que no está sometido a formalidades, puede ser expreso tácito, ¿qué sucede? Los acreedores, mis acreedores, los acreedores del renunciante se pueden ver perjudicados. Por eso es que se le acuerdan acciones a los acreedores para impedir que la renuncia se realice en su perjuicio. ¿Sí? Y los representantes de los incapaces, sometidos a paria potestad, tutela o curatela, no pueden renunciar porque obviamente la renuncia es una abdicación de los derechos. ¿Sí? ¿Qué efectos tiene la usucapión? ¿Desde cuándo es que se considera que este que adquirió por prescripción adquisitiva el bien o el derecho sobre una determinada cosa es propietario? No hay una norma que diga expresamente a partir de qué momento este que adquiere por prescripción se convierte en propietario. Pero si ustedes leen estos artículos que están citados acá, se puede inferir o concluir que tiene efecto retroactivo. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que yo empecé a prescribir, obviamente para prescribir hay que cumplir las condiciones de posesión y los plazos, ¿sí? ¿Cuándo se considera que yo adquirí el derecho? ¿Cuando finalizó el plazo o cuando inicié el cómputo del plazo mediante la aprehensión material de la cosa? ¿Qué les parece? ¿Cuando comencé a poseer o cuando finalicé de poseer? ¿Cuándo comencé? ¿Cuándo comencé? Por eso se dice perfecto que tiene efecto retroactivo. Cuando yo finalizo, bueno, adquiero el derecho en cuestión, supónganse el derecho de propiedad, por usucapión o prescripción. Pero se me considera propietario, no desde el día último en que se cumplió el plazo, sino desde el día en que inicié con la posesión, que se marcará por la aprehensión material de la cosa, cuando entré en la posesión material del bien. ¿Qué consecuencias tiene esto del efecto retroactivo? Bueno, este poseedor de mala fe, el que, bueno, sabe que ese bien no le pertenece, pero lo ocupa con ánimo de convertirse en propietario, desplazando al verdadero propietario, se convierte en propietario de todos los frutos que esa cosa generó durante todo el tiempo de la posesión. Los actos que hubiera realizado este poseedor al inicio de la posesión quedan convalidados. Cualquier acto que hubiera realizado. Por ejemplo, había constituido una servidumbre a favor, de paso a favor de un vecino. Bueno, no tenía legitimación para hacerla cuando la constituyó. Quedó convalidada a partir del momento en que éste adquirió por prescripción porque es retroactivo. Y si uno de los esposos, supónganse que una persona soltera comienza a poseer y después se casa y culmina el plazo casado, el bien es propio. Sí, lo de lo retroactivo es, ¿desde cuándo? Ustedes se tienen que preguntar, ¿desde cuándo se considera que este que adquiere por usucapión el derecho de propiedad, por ejemplo, sobre un bien inmueble, es dueño? ¿Desde cuándo es dueño? ¿Desde el día en que comenzó a poseer o el día en que se cumplió el plazo que le permitió adquirir por prescripción? El código no lo dice expresamente, que la prescripción tenga efecto retroactivo, pero de la lectura de estas disposiciones surge que el efecto es retroactivo. ¿Qué quiere decir? Que este poseedor que adquirió el derecho de propiedad por prescripción se va a considerar dueño desde el día 1 en que empezó a poseer. O sea, se retrotrae al día en que comenzó su posesión. Por eso es que, por ejemplo, y esto es muy importante, si comenzó a poseer soltero y después se casó y finaliza el plazo requerido para prescribir estando casado bajo el régimen legal, ¿qué naturaleza jurídica tiene ese bien inmueble?
¿Es propio de él porque empezó a poseer soltero? ¿O es ganancial porque terminó de poseer casado? Es propio. Por eso se dan cuenta que el efecto es retroactivo. El 1961 le da la calidad de propio. O al revés, supónganse que empezó a poseer casado bajo el régimen legal. Se divorcia y termina de poseer divorciado. ¿El bien es propio porque terminó de poseer divorciado o es ganancial porque empezó a poseer casado? Es ganancial. Bueno, ven cuán importante es el efecto retroactivo de la prescripción, porque marca la naturaleza jurídica del bien. Esto es muy importante desde el punto de vista práctico, ¿sí? Bien, hasta acá va quedando claro. Y, bien. ¿Qué se precisa para poder adquirir por prescripción? Hemos hablado de la posesión, ustedes ya saben, porque es la posesión que vieron en clases pasadas, no es otra diferente, es el ejercicio de la propiedad que se manifiesta por signos exteriores, pero obviamente en este caso que estamos viendo, el poseedor justamente no es el propietario, es el que quiere convertirse en propietario mediante este instituto. Y el poseedor no propietario puede prescribir, como vimos, el dominio y los demás derechos reales, con las excepciones que vimos, si se cumplen las condiciones que exige el 1196. ¿Y cuáles son las condiciones que debe reunir esta posesión para tener aptitud usucapional, es decir, para poder adquirir por prescripción? Bueno, estas condiciones son las que ustedes vieron en las clases pasadas con Verónica cuando estudiaron la posesión. Esa posesión debe ser pública, debe ser pacífica, no interrumpida, continua, no equívoca y en concepto de propietario o del derecho que se pretende adquirir por prescripción, ¿sí? Todas estas condiciones son las que ustedes vieron, que reclama el 649 cuando vieron los efectos jurídicos de la posesión, a las que se agregan las del 1196, porque el 649, recuerden, remite al 1196. Son todas estas las condiciones que debe de reunir la posesión, no puede faltar ninguna, para que esta posesión sea apta para adquirir por prescripción. En concepto de propietario, ustedes lo vieron, supongo, cuando vieron posesión, vieron la teoría subjetiva de Savigny, el animus domini, o ánimo de dueño. Lo que se exige es que se desee ser propietario. No se exige que se crea propietario, porque si se le exigiera eso, el poseedor de mala fe sabe que no es el propietario, pero quiere serlo, no podría nunca adquirir por prescripción. O sea que basta con que se quiera ser propietario, no que se crea que se dice propietario. El que tiene que tener ese animus domini o ánimo de dueño o desee ser propietario es el que pretende adquirir por prescripción, es decir, el que está poseyendo el bien. Y no se exige esta condición de ánimo de dueño en el poseedor anterior. Eso lo dice expresamente el 1200 del Código Civil. Porque el anterior podía ser un mero tenedor. Supónganse que alguien se va de viaje y me deja a mí en confianza su auto para que yo lo use. Y yo sé que esta persona se va por unos cuantos años al extranjero. ¿Y qué hago? Agarro y le vendo el auto a otra persona, pero en realidad yo era un mero tenedor, me lo habían dejado en depósito, por ejemplo. Tengo una causa de detención, reconozco por ese contrato de depósito la propiedad en otra persona. Pero le vendo, le digo a un vecino que es mío y se lo vendo. ¿Sí? Recuerden que la venta de cosa ajena es válida,
entre las partes, pero es ineficaz, porque no convierte al comprador en propietario porque yo no soy propietario. Entonces este que me compra a mí no va a adquirir el derecho de propiedad porque yo no era el propietario. Pero yo no era tampoco el poseedor, era un mero tenedor porque mediante un contrato de depósito reconocí la propiedad del auto a aquel que me lo dejó en custodia. Entonces, este que adquiere de un mero tenedor es un poseedor, sí, puede adquirir por prescripción el dominio de ese bien sin tener en cuenta que yo no tenía la posesión, porque recuerden es un modo originario, ¿no? No le transmití la posesión porque no la tenía. ¿Sí? Es lo que dice el 1200. La persona a quien el mero tenedor da la cosa, de la cosa, le hubiere transmitido por un título traslativo de propiedad, podrá prescribirla. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ejemplo, esta persona que me compró a mí, que no era la propietaria ni la poseedora, puede adquirir la propiedad de ese vehículo por posesión continuada en el tiempo, porque se pueden prescribir tanto bienes muebles como bienes inmuebles. ¿Se acuerdan que las acciones posesorias solo se dan a los poseedores de bienes inmuebles? Pero la prescripción como modo de adquirir se aplica tanto a bienes inmuebles como a bienes muebles, ¿sí? Y puede haber una excepción en el caso en el que se intervierta el título. ¿Qué es esto de la interversión del título? Bueno, significa cambiar el título en virtud del cual se posee. Y va en dos sentidos, puede ir tanto que cambie de mera tenencia a posesión, como de posesión a tenencia. ¿Cómo podría cambiar de tenencia a posesión? O de posesión a tenencia. Bueno, se puede intervertir este título en alguno de estos sentidos por causa de un tercero. Por ejemplo, yo soy, el ejemplo que está allí, ¿no? Soy arrendatario de un bien. Tengo una causa de tensión, ¿se acuerdan? No soy el poseedor, soy el tenedor, porque mediante el contrato de arrendamiento yo estoy reconociendo en otro al propietario. Pero si el propietario me dice, mire, yo voy a vender el apartamento, ¿usted no lo quiere comprar? Y yo se lo compro, perfecto, me convierto en propietario. Pero resulta que el que yo creo que es el propietario, no es el propietario, era un poseedor, pero dice que me lo vende. O sea que me está vendiendo algo que no es de él. Pero yo reconocía en él al propietario, tenía la mera tenencia. Perdón, hace rato que se fue, entonces soy de buena fe, soy un comprador de buena fe y cambié el título en virtud del cual estaba poseyendo, es decir, yo tenía la cosa a título de arrendatario, era un tenedor, pero se lo compro a otro que no es el propietario, pero que yo creo que es el propietario. Entonces cambié y pasé de tenedor a poseedor. Y como adquirí la cosa de que no era el propietario, seré un poseedor de buena fe. Y probablemente tenga el justo título también, ¿entienden? Ahí cambié de mera tenencia a posesión. ¿Y cómo puedo cambiar de posesión a tenencia? Por oposición al derecho del propietario. Bueno, también me puedo poner al derecho del propietario. ¿Se oye ahora? Perdón. Ay, perdón que me fui. ¿Cómo se intervierte el título? ¿Qué es lo que no se oyó? ¿Cómo se puede intervertir el título? Cuando se cambia de mera tenencia a posesión o de posesión a mera tenencia. ¿Cómo se puede dar esta interversión? Por causa de un tercero, como vimos, yo le arriendo a alguien un bien,
creyendo que es el propietario, reconozco en ese otro al propietario, o sea, yo tengo una causa de tensión, tengo la mera tenencia, pero este que yo creo propietario y en realidad no lo es, dice que me quiere vender el apartamento y yo lo quiero comprar. No digo que sí, lo compro, voy a ser un comprador, voy a tener un título, ¿sí? Voy a tener buena fe, pero no voy a ser el propietario porque adquirí la cosa de que él no era el dueño. No me pudo transmitir derechos que no tenía. ¿Qué tengo entonces? La posesión. Cambié de mera tenencia a posesión. Y esa posesión va a ser útil para adquirir el dominio de ese bien inmueble por prescripción. ¿Sí? Pero también puede intervertir el título por oposición al derecho del propietario. Si el propietario me inicia un juicio, obviamente que me voy a tener que oponer al derecho del propietario y puede resultar que la posesión que yo tenía se convierta en tenencia, ¿sí? Por esta oposición, por este juicio, perdón, que me realiza el propietario para reclamar su propiedad, ¿no? Estamos en los requisitos. Posesión, con todas las características que vieron en clases pasadas, más el tiempo. Bueno, dijimos que se pueden adquirir tanto bienes muebles como bienes inmuebles. Y obviamente los plazos de posesión para bienes muebles son más cortos que para los bienes inmuebles, ¿sí? Acá yo tengo que corregir los plazos, discúlpenme que no tuve en cuenta la luz, no se los corrijo y se los pido a Verónica que los suba. Pero entonces tenemos posesión, con todas las características que vimos, recuérdenlas, continua, pacífica, pública, no equívoca en concepto de propietario, más el tiempo, y el tiempo, mayor o menor, va a depender de si tengo justo título o buena fe. En la usucapión abreviada, además de la posesión, se requiere el justo título y la buena fe, y el tiempo, y en la extraordinaria o prolongada no se requiere ni justo título ni buena fe, solo posesión, con las mismas condiciones que vimos, y el tiempo. Recuerden entonces que se puede prescribir tanto los bienes muebles como los inmuebles. Y hay prescripciones excepcionales, con mucho menos tiempo, que son las de la prescripción quinquenal de 5 años, que establece, que establece el artículo 65 de la LOT, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, la 18.308, de nada. Esto se lo sube hoy Verónica, ¿sí? Yo le ajusto lo que falta corregir ahí y algo de buena fe que creo que no me dio el tiempo de poner, y ya lo tienen hoy para estudiar, ¿sí? Para las tierras municipales, que pertenecen en propiedad al municipio o gobierno departamental y que nunca salieron de su dominio, hay un régimen de prescripción especial, que es de 45 años, y para los bienes que integran el dominio fiscal del Estado son 30 años. ¿Sí? Estas son posesiones excepcionales, el tiempo diferente. El tiempo, ¿cómo se computa el plazo? El día en que comienza la posesión se cuenta por entero. ¿Y cuándo se cumple la posesión? Cuando, a ver qué preguntaron allí que no llegué a leer, perdón. ¿Qué me preguntaron? ¿Era una duda? Este tema lo tienen de la posesión desde el campo, que va también en la bibliografía y en las guías de clase. Otro material creo que no hay. Modo de adquirir el dominio de Arturo Iglesias. La bibliografía va a estar al final de la diapositiva, pero modo de adquirir el dominio de Arturo Iglesias y de la posesión e indivisión hereditaria desde el campo, ¿sí? Es lo único que hay. Howard creo que no tiene, yo no sé si él escribió sobre esto,
Hasta donde yo sé, no, capaz que escribió algo nuevo que yo no conozco. Bueno, el plazo se cuenta. El día que comienza, sí, esta se sube hoy. Yo le corrijo lo que falta y se sube hoy. Y el último día, cuando finaliza, se cuenta por entero. ¿Cómo se prueba que poseí durante todos esos años? Bueno, no tengo que probar día a día todos los años. Basta que pruebe cuándo empecé a poseer y cuándo finalicé para estar amparado en la presunción de continuidad del tiempo intermedio. ¿Se acuerdan que en posesión había una cantidad de presunciones que dieron en la clase pasada? Y una de esas presunciones era la presunción de continuidad del tiempo intermedio. ¿Qué quiere decir? Que si yo pruebo que empecé a poseer tal día y que culminé tal día, comprobar el inicio y el final, se presume que en el tiempo intermedio también estuve poseyendo, salvo que alguien pruebe lo contrario, ¿no? También se pueden sumar las posesiones. A la posesión propia le puedo agregar la posesión de aquel que me cedió sus derechos posesorios, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes saben que el negocio jurídico, cesión de derechos posesorios, existe. ¿Sí? Yo puedo haber poseído o estar poseyendo y se me puede dar la oportunidad de cederle a otro mis derechos posesorios. Entonces, ese, para completar el tiempo de prescripción, sumará a su posesión la de aquel de quien hubo esos derechos. Se suman las posesiones. El 1206 establece esta posibilidad de sumar la posesión propia a la de aquel que me transmitió esa posesión. En cuanto al 1206 hay dos interpretaciones. Algunos dicen que solo se refiere a la usucapión corta, pero en general los jueces han entendido que también se aplica a la posesión larga, a la que no tiene ni justo título ni buena fe, no reclamándose que exista buena fe ni en el que comienza a poseer ni en el que lo sucede porque adquirió sus derechos del que había comenzado, siendo posible que se sumen o acumulen posesiones cuando tanto el cedente como el cesionario sean de mala fe. Pero sí reclaman en los juzgados, los tribunales, continuidad jurídica de esta posesión, es decir, que se acrediten estas cesiones con escrituras públicas de cesiones de derechos posesorios o sucesiones en las que estén incluidas estos derechos sucesorios. En conclusión, entonces, se pueden sumar las posesiones tanto en las abreviadas como en las prolongadas, pero cuando se trata de la prescripción abreviada, debe haber buena fe, tanto en el cedente como en el adquirente. Pero en la prolongada, que no reclama ni justo título ni buena fe, basta que se puedan acreditar con escrituras de cesión de derechos posesorios o sucesiones en las que se incluyeron estos derechos posesorios sin importar que todos tengan mala fe. ¿Sí? ¿Qué es esto del justo título? Porque recapitulando, dijimos que en la prescripción prolongada o usucapión prolongada, solo preciso posesión y tiempo. Pero cuando los plazos de prescripción se acortan, si hablamos de una prescripción abreviada, además de la posesión, con todas las condiciones que vimos del 649, numeral 5, y del 1196, se agrega la existencia del justo título y de la buena fe. ¿Qué es esto del justo título? 1208 del Código Civil. Dice, entiéndese por justo título el legal y el capaz de transferir la propiedad. El título para la prescripción ha de ser verdadero y válido. Bueno, ¿qué es esto del justo título? Bueno, es aquel que, si hubiere provenido del verdadero propietario,
me hubiera convertido a mi comprador en propietario. Es decir, que lo único que le falta a este título para convertir al comprador en propietario es justamente la calidad de propietario en el vendedor. No sé si lo entendieron. Es el mismo título. Este título compraventa del que hablábamos hoy es un justo título. ¿Por qué? Porque si proviene del verdadero dueño, me convierte en propietario. Pero como no proviene del verdadero dueño, porque quien me vende no es el propietario, pero yo creo que sí lo es, por eso se lo compro y le pago, es un título que me permite adquirir el dominio por prescripción, porque no lo pude adquirir por ese título porque proviene de alguien que no es el propietario. Y recuerden esa máxima de que nadie puede transferir derechos que no tiene. Debe de ser hábil para transferir el dominio, que ahora vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá quedó claro? ¿Qué condiciones? Bueno, aquí hay una definición de justo título, según las partidas. Era la razón o la causa legal en virtud de la cual se transfiere la propiedad de una persona a otra. La crítica que se le hace al 1208 es que en nuestro derecho no existen títulos traslativos del dominio. Eso lo vamos a ver en la clase que viene cuando veamos título y modo, porque al título, por ejemplo, compraventa, para que se transfiera la propiedad al comprador, no basta con que el vendedor sea propietario y le haga la compraventa, sino que le tiene que hacer la tradición o entrega de la posesión. Por eso, cuando la posesión la recibo de quien no es el propietario, pero hay un título que de haber provenido del verdadero propietario me hubiere convertido en propietario, es un justo título. Este título debe ser verdadero y válido. También lo dice el 1208. ¿Qué quiere decir? Primero, verdadero, que debe de existir en la realidad y tiene que tener una existencia real, que no puede existir en la imaginación del adquirente o poseedor. Excluye entonces a los que no tienen una existencia real. ¿Y cuáles son los que no tienen una existencia real? Bueno, son los llamados títulos putativos, que solo existen en la imaginación del adquirente, y los simulados. ¿Cuál es el título putativo? No existe realmente, pero yo creo que existe. Por ejemplo, le doy poder a alguien, ustedes saben lo que es el poder, es la facultad que le otorgo para que esa persona haga cosas como si fuera yo. Por ejemplo, le encargo a una persona mediante un negocio de apoderamiento que compre determinado bien inmueble. Le digo que bien inmueble tiene que comprar, le doy poder para ello, le doy el dinero y las facultades necesarias. Bueno, porque yo me voy del país, supónganse, pero tengo interés en adquirir ese bien inmueble. Bueno, resulta que este mandatario me dice que compró el bien inmueble que yo le encargué que comprara, pero en realidad nunca lo compró. Me miente, me dice que sí lo compró. Bueno, y yo creo que lo compró. ¿Ese título existe en la realidad? ¿Esa compraventa existe en la realidad? No, porque el mandatario me dijo que sí, pero en realidad no existió. Entonces, es un título putativo, no tiene una existencia real, por más que yo crea que sí existe. Entonces, no me va a servir esa creencia en un título que no existe, como justo título, porque debe de ser verdadero, debe existir en la realidad. Tampoco puede ser un título simulado. La simulación puede ser absoluta o relativa. Absoluta,
Supónganse que un acreedor me está por embargar porque yo no pagué. Y visto que me van a embargar, le digo a una persona de mi confianza que le transfiero la propiedad de mi casa, pero que en realidad no se la transfiero porque ella no quiere comprarla y yo no la quiero vender y no me paga nada. Simplemente hago un negocio simulado. Simulo una compraventa, otorgo la compraventa, la escribo en el registro. La propietaria va a ser esta persona a la que yo le tengo confianza. Yo dejo de ser propietario desde el punto de vista jurídico, pero en los hechos el Estado no cambió, porque la propietaria sigo viviendo yo en la casa. No quisimos cambiar el estado jurídico, simplemente lo cambiamos para salvar ese bien del poder de agresión de mi acreedor, que cuando me quiere embargar o me embargue, se va a encontrar con que yo no tengo ya esa propiedad a mi nombre. Bueno, este es un título simulado, no sirve como justo título. ¿Sí? Si la simulación es relativa, en realidad queremos cambiar el estado jurídico, pero utilizamos una forma diferente de la que realmente es. Por ejemplo, le quiero donar a alguien mi casa, pero como no la puedo donar porque tengo hijos que pueden atacar cuando yo me muera esa donación, hago como que se la vendo. En realidad hacemos figurar como que es una compraventa y como que me pagó y yo recibí el precio, pero en realidad yo no recibí ningún precio, se la doné. Pero simulamos, hicimos una simulación relativa, hicimos compraventa cuando en realidad debía ser una donación. Bueno, este negocio en la simulación relativa, este título sí existe, ¿sí? Tiene una existencia real, lo único que refleja una forma jurídica distinta de la que debió reflejar. Debió decir donación, no compraventa. Bueno, en este caso pudiera servir para adquirir por prescripción, como tomándolo como un justo título, pero no el que se quiso reflejar, sino el que refleja la realidad. El título debe ser válido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este título, además, para ser justo, además de ser verdadero, debe de ser válido. ¿Qué significa esto? Que no puede tener ninguna nulidad absoluta. Si adoleciera de una nulidad absoluta, se acuerdan que es sinónimo de inexistencia y por lo tanto no se podría utilizar para adquirir mediante su capión abreviada. Tiene que adolecer de nulidad relativa. Si el título adolece de una nulidad relativa, sí sirve como justo título para la prescripción abreviada, porque va a producir efectos desde que se otorgue y hasta que no se solicite la declaración de nulidad, va a surtir sus efectos. El plazo de prescripción se va a contar desde que se otorga, adoleciendo esa nulidad relativa, y no desde que expira el plazo durante el cual yo puedo iniciar la acción de nulidad. Que serían 4 años. Supónganse que a alguien se le ocurre un título que adolezca de nulidad relativa. Esto lo vieron en el semestre pasado. Por ejemplo, si un menor puber es propietario de un bien inmueble, para venderlo recuerdan que requiere que sea vendido por sus representantes legales, que además deben de obtener venia judicial. Pero resulta que este menor otorga la compraventa, este menor puber, sin sus representantes y obviamente sin la venia del juez. Este título es válido, ¿sí? Pero adolece de una nulidad relativa, despliega el texto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que bueno, que en tanto no se solicite su anulación, va a desplegar sus efectos y se puede considerar como un justo título porque es válido. ¿Qué plazos hay para solicitar la anulación? 4 años desde que el menor de edad cumplió la mayoría.
Eso lo vieron en el semestre pasado. ¿Y cuáles son estos justos títulos que son hábiles para esta usucapión abreviada? Son aquellos que permitirían, si emanaran del verdadero propietario, adquirir el derecho de propiedad o el derecho real que se quiere transmitir. Bueno, la compraventa son los traslativos de dominio, ¿no? La compraventa, la permuta, la donación, la dación en pago. ¿Sabe alguien lo que es la dación en pago? Compraventa, permuta y donación, sí, ¿no? Bueno, supónganse, es también un título hábil traslativo de dominio. Que yo tengo una deuda con un acreedor y no le puedo pagar al acreedor, no tengo dinero ni posibilidad de conseguirlo. Pero llego a un acuerdo con ese acreedor, muy bien, Eliana, y le digo, bueno, mire, yo le puedo entregar la propiedad de este bien, le transfiero la propiedad de este terreno, que más o menos vale lo que le estoy debiendo, porque realmente lo he puesto a la venta, no lo puedo vender y yo quiero salir de este problema. Entonces llego a un acuerdo con el acreedor que la acepta y recibe en pago de lo que le debo un bien. Es una forma de pago, pero lo tiene que aceptar el acreedor. Y le transfiero la propiedad del bien al acreedor. Cuando aporto un bien a una sociedad, también transmito la propiedad de ese bien a la sociedad, es un título de una sociedad comercial, ¿no? Es un título traslativo de dominio, pero siempre estos títulos, recuerden, deben ser otorgados por quien carece de legitimación para disponer, es decir, el vendedor, el que hizo la donación, el que le dio el bien en pago al acreedor, el que aportó a esa sociedad comercial el bien, no debe ser el propietario en lo que estamos estudiando, porque si fuera el propietario no precisamos de la prescripción adquisitiva. Entonces, todos estos justos títulos hábiles para la usucapión abreviada deben provenir, recuérdenlo, de quien no es el propietario, de aquel que carece de la legitimación para disponer. Recuerden que la venta de cosa ajena es válida pero ineficaz porque no convierte al comprador en propietario, pero le transfiere la posesión. El justo título lo va a tener y si tiene la buena fe, que ahora vamos a ver en lo que consiste, podrá valerse de estos plazos más abreviados de prescripción. ¿Sí? No son justos títulos, ni el arrendamiento, ni el depósito, ni el comodato, ni la partición, ni el legado de cosa ajena, porque el legado de cosa ajena no vale, es nulo. Acá tienen la bibliografía y por último, antes de que me saquen de línea, corrijo lo de los plazos y se lo subimos hoy, sí, la buena fe. Lo que me quedó por poner ahí, que se lo voy a agregar, es la buena fe. ¿Qué es la buena fe? Bueno, la buena fe está en el 1207 del Código Civil y consiste en dos cosas, en una creencia y en una ignorancia. ¿Por qué? Porque creo que adquirí el bien de quien era su verdadero propietario, pero además ignoro los vicios que posee mi título, porque no emanan del verdadero propietario. Se debe dar la creencia y la ignorancia. Creo que hube la cosa de aquel que me la podía vender, porque era el propietario o el titular del derecho que me quiso transmitir, e ignoro los vicios que mi titulación posee justamente porque proviene de quien no es el dueño. ¿Sí? Bueno, disculpen que he ido un poco rápido, pero teníamos que terminar esto. Después, si tienen alguna duda, también las pueden plantear por el foro. ¿Sí? Así que gracias a ustedes, corrijo eso, se lo vimos hoy, y las soluciones de los casos. Y nos vemos el martes con título y modo y tradición. ¿Sí? Abandono porque nos van a sacar a prepoder.